comentar qué es un baremo, ¿ok? Entonces, pues, ya varemos. Adelante, ¿quién me dice qué es un baremo? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su medida? ¿Cómo se nivelan? ¿Es lo mismo baremo que tabla de nivelación? Sí, no, ¿por qué? Adelante, ¿quién quiere iniciar? Bueno, que sea lo mismo que una tabla de nivelación, no sé, o cómo se nivela, pero Ok, un baremo es un criterio de evaluación a partir de, puede ser una tabla de cálculos o varias normativas. Digamos que es como si fuera, este, como que lo que termina de evaluando lo que obtuvimos en una prueba o en un test. Es como que lo que nos dice cómo interpretarlo. es correcto. ¿Cómo interpretarlo? Bien, son esos parámetros sobre los cuales nosotros estaremos trabajando. No como tal la calificación, pero sí o sea, porque la calificación pues, te lo da la hoja de respuestas, ¿no? Sino otro factor que es el puntaje o lo necesario para entender cómo se va a desarrollar ese puntaje, ¿cierto? Muy bien. Pregunta. ¿Recuerdan en psicometría cuando hablábamos de la ley de la campana? No de la campana de Gauss, porque esa es otra campana, que veremos probablemente, y si todo sale bien, el próximo semestre. Me refiero a esa normalización o estandarización que se hizo cuando ponía el ejemplo siguiente. Mejor de una vez se los marco y me dicen cómo va. Si se acuerdan o no, bueno, eso ya me va a servir de mucho. Ajá, les mando la invitación. Ahí está. Ajá, ahí está. Si lo pueden ver, imagínense lo siguiente. Nosotros aplicamos un examen parcial ay, de 50 ítems, bueno, reactivos. ¿Sale? ¿De dónde salen esos reactivos generalmente? ¿Quién me dice? Ok, a ver, vamos a preguntar. Melissa, ¿andas por allí? Melissa ya se fue. Ok. Ah, Ari, ¿andas por allí? Sí, profe. Hola Ari, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Ari, profe, ¿y usted? normalmente ¿de dónde salen nuestros exámenes? Am, de, de lo que aprendemos. ¿Sí se refiere a eso? ¿De lo que aprendemos Ajá, durante las clases? exacto, exacto, exacto. De lo que aprendemos durante las clases. Y de lo que aprendemos durante las clases se saca del materiales, como por ejemplo las presentaciones, ¿no?
esta que di del Wonderlic, los apuntes que ustedes sacan, que los instrumentos, instrumentos, notas, lecturas PDF, que sí son claritos y se ven, en fin. La pregunta es, esos 50 ítems se obtienen de materiales, apuntes, de todo esto, ¿cierto? Ahora, ¿quién me asegura o cómo me aseguro de que esos ítems van a medir lo que sabes de la materia? ¿Quién me dice? Gracias. Gracias, señorita. Vamos a preguntarle a América Mariana. ¿Anda por allí? Sí, profe, ¿me puede repetir la pregunta, por Claro que favor? sí. ¿Esos ítems van a medir lo que sabes de la materia? Sí, no, ¿por qué? Yo creo que puede ser que sí, porque Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señorita? ¿Sí anda por allí, América? No, yo creo que se le apagó su micrófono. Valeria Damari, Sí, profe. la misma pregunta. Pues yo creo que por ciertos parámetros que se necesitan de evaluación, conforme, como decía mi compañera, con los conocimientos adquiridos pues en clase, con lo que investigamos, Muy bien. em, pues de ahí sacaríamos las preguntas, ¿no? Bien, excelente. Y lo que usted dice al principio es desde lo que estudiamos todos. O sea, en un ideal, fíjense lo que voy a decir, en un ideal, considerando que yo soy su profesor, ustedes mis alumnos, todos entran, todos prenden su atención a los temas, o sea, la agarran, pues todo, se supondría que todos estamos en posibilidades de aprender lo mismo. Sí, no, ¿por qué? Pues yo digo que sí, porque Es todos correcto, tenemos las mismas herramientas y básicamente. Ujú. mm, es que no sé cómo explicarlo. Ok, me voy a quedar con eso. Todos tenemos las mismas posibilidades. Esos ítems van a medir lo que sabes de la materia, pues teóricamente sí, por supuesto que sí. Pero hay un problema. Esta, como otras materias, al final de cuentas, nos van a entregar resultados. El resultado que va a ser lo que el resultado deseable, pues, y el resultado real. Y muchas veces, por más que nos esforzamos, damos el plus, tratamos de hacer todo conforme a la estructura y todo, pregunta, ¿todos vamos a obtener 10 de calificación? Sí, no, ¿por qué? No, profe. ¿Por qué no?
porque no, eso es muy triste, o sea, realmente dices, no, pues yo me voy a esforzar, le voy a echar ganas. Pues es que, pues ya estábamos viendo, bueno, más bien mencionamos en esta clase Ajá, que no todos aprendemos de la misma forma, podemos tener las mismas herramientas, es correcto, Ale. digamos, los mismos recursos, pero no siempre vamos a tener la motivación, las ganas de estar en clases, a veces vamos a tener algunas cosas que nos impidan estar en la clase. No las vamos a tomar todos igual, puede que hoy estén unos presentes, mañana no, nos perdamos ciertas partes, estemos distraídos, entonces no siempre se va a generar pues el mismo aprendizaje, no siempre va a ser de la misma forma para que todos logramos obtener ese 10, siempre va a depender en en las características, digamos, físicas y Exacto. psicológicas que tiene la Bien, persona. bien, excelente, Ale, híjole. Puf, apoteótico, buena respuesta, excelente. ¿Por qué? Porque por un lado, nosotros sabemos y tenemos bien entendido y comprendido que bajo esta condición, ujú, nosotros vamos a obtener lo real en función a esas cualidades físicas, psicológicas, conductuales, emocionales, comportamentales, de todo. Y entonces muchas veces la calificación deseable no se empata con la calificación real, ¿cierto? Pregunta, ¿qué pasa o qué pasaría si todos mis alumnos sacan menos de 6 en el examen? Escenario uno. Todos, o sea, todo el grupo saca menos de 6 en el examen. O sea, se queda de 6 a 0. ¿Qué está mal? Podría ser el cómo explica el profesor, o sea, que nosotros como estudiantes no podamos entender este cómo lo hace o qué es lo que quiere dar a entender. ¿Qué es lo que quiere entender? Bien, ok, correcto. Otra. Otra que podría ser. ¿Cuál otra podría ser? Que el examen no evalúe lo que se ha estado viendo o aprendiendo. Correcto, que el examen que se supone, ojo, se supone, sale de materiales, apuntes, instrumentos, notas de PDF, se supondría que esos ítems van a medir lo que sabes de la materia, pero ¿qué tal si aplican ahora sí la de, pues es que me preguntaron justo lo que no estudié? Porque esa es una situación real, ¿eh? O sea, sí es cierto, sí se da, puede ser el caso. Pregunta, ahora, ¿qué pasaría conmigo como profesor? O sea, quedaría en entredicho que lo que enseñé, aprendieron, no sé, todo está mal. Entonces, yo lo nivelo y digo, bueno, ok, si la calificación más alta fue 10, 10 es igual a 6. O sea, el 10 que nadie sacó es igual al 6 que seguramente pocos sacaron, ¿cierto? Por lo tanto, si tiene 6 o la persona que sacó 6, pues es ahora como si sacara 10. ¿Qué pasa con las personas que sacaron, por ejemplo, no sé, me invento, 4.5? ¿Cuál es su nueva calificación o cuál tendría que ser su nueva calificación en función? ¿Quién me dice? 7.5. Es correcto. ¿Cómo es posible que un 7.5 sea igual a un 4.5? Bien, las consideraciones que a veces tomamos en función a, probablemente, o es cierto, puse ítems que no iban allí, o es cierto, hay situaciones que no consideré allí. Ajá.
Ahora podría yo pensar, bueno, ok, ya no puedo volver a hacer otro examen, ya el examen está allí, ya está calificado, ¿para qué le hacemos al cuento? Ok, voy a eliminar los ítems que no vimos o los ítems de temas que no trabajamos y entonces evalúo de manera distinta esa situación. ¿Cuál sería, fíjate la pregunta, cuál sería la variable que yo estaría considerando allí para nivelar la calificación? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? Carly, Sí, profe. ¿Me podría repetir la pregunta? claro que sí. ¿Cuál sería esa consideración que deberíamos de tomar en cuenta por la cual se está haciendo esa nivelación? Pues porque ambos, bueno, porque la mayoría del grupo sacó 6, entonces, No, no, pues, realmente no. Hay otra razón más fuerte. Vamos, te la voy a poner así de fácil. ¿De quién es la culpa? ¿Del instrumento, del profesor o de los alumnos? Así, más fácil. mm, del instrumento. Del instrumento, ojo. Bien, buena respuesta, Carly, gracias. ¿Por qué no es culpa del profesor? Probablemente los temas, las formas, las estructuras, todo ya esté definido por un programa de estudios, como nuestro plan de la materia. En los alumnos pues, tampoco puede ser el caso porque pues, se supone están entrando a clases, vamos, cada quien asume o toma una responsabilidad. Pero ciertamente algo que podría afectar aquí y no se está considerando puede llegar a ser el grado o el nivel de dificultad de cada uno de esos ítems. Y yo me voy a dar cuenta, ¿por qué? Porque es lo que sucede muchas veces con nosotros cuando no leemos bien, cuando, ojo, y pueden ser todos, porque no se escribió de manera adecuada el ítem, ¿sale? Es como cuando nosotros en psicometría veíamos que había ítems que tenían la misma respuesta, que incluso la correlación ítem-ítem cuando la trabajábamos estaba en uno perfecto porque era la misma respuesta de los 20 sujetos que nos contestaron. ¿A qué se debe eso? A que probablemente el ítem se intuya de una manera que tú no necesitas que se intuya. Entonces por eso lo cambias o lo modificas, ¿ok? Vuelvo a hacer la pregunta, ya con base a este ejemplo. ¿Qué es un baremo? ¿Cómo podemos utilizar un baremo? ¿Anda por allí, señorita Edith Nayeli? Hábleme de los baremos. Sí, Ya el joven profe. Daniel nos dijo algo, platíquenos algo más. Pues yo encontré que establece el conjunto de criterios para medir o evaluar los méritos que presenta una persona. También encontré que suele mostrar una horquilla de cálculos en los que se establecen las distintas situaciones posibles. Exacto. La mayor cantidad de situaciones posibles, ¿para qué? Para tener controlado justamente esto que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Muy bien, muy buena respuesta. ¿Para qué entonces nos sirven los baremos? Para nivelar. ¿Para qué? Para adecuar. ¿Qué? ¿Qué podría ser? Los resultados, ¿podría Es ser? correcto, por supuesto. En lo que nosotros no vamos a poder influir
es justamente en los resultados. ¿Por qué? Porque, ok, dices, en este resultado, en el mayor, en el que nadie sacó, pero que sí hubo una calificación más alta por fuerza, yo puedo establecer un nivel o un proceso de evaluación o calificación con base a esas características que se me muestran. Pero lo que no puedo controlar o algo que yo no puedo determinar son los resultados que van a tener los sujetos. ¿Sí queda claro? ¿Queda bien definido, bien comprendido cómo operan los baremos? Obviamente, digo, tienen ciertas características matemáticas que iremos analizando considerablemente en este y en otras pruebas, pero hasta allí sí queda claro. Sí, profe. Bien, Sí, excelente. profe. Ahora, ya que tenemos esto claro, podemos pasar ya propiamente a la prueba. Vámonos a la prueba. Venga, nosotros tenemos el Wonderlic. Sabemos que este instrumento, aquí está, este instrumento tiene baremos. ¿Cuál es el criterio que están utilizando en estos baremos? Bien, hay varios, pero en específico tenemos este. Profesionistas pasantes, no profesionistas. El diagnóstico de la evaluación de este resultado, aparte de la edad en donde se le va a asignar una puntuación distinta o diferente sobre el grado de edad que va teniendo, o sea, si va aumentando, obviamente se le va a dar chance con ese punto. Y tenemos profesionistas pasantes, no profesionistas. Ajá. Menos de 8. Fíjate, en el mismo nivel, esto es algo bien interesante, inferior al término medio en profesionistas pasantes es de 8 a 18. En no profesionistas, o sea, de primaria a instrucción profesional, el inferior al término medio se queda de 10 a 13. Si entendemos esa capacidad. Ahora, otro. Para evaluar este instrumento, por ejemplo, persona que llegó a segundo grado de prepa o boca y primero de profesional, o sea, primer año o primer semestre, perdón, de la carrera, las calificaciones van a ir en función también a otro nivel que va en contraste con los profesionistas con carrera terminada. Ejemplo, el cociente intelectual a nivel deficiente se encuentra de 1 a 3 en segundo grado de preparatorio vocacional y primero de profesional, en ese límite. Y de 1 a 10 en deficiente cuando ya es un profesionista más, digamos, experimentado o con el tema terminado, ¿vale? 12 minutos, 50 ítems. Las instrucciones son muy claras. Ajá. 1. Se tiene que decir y definir cuál es el propósito que tiene la primera página. Sobre todo, contestar las preguntas de muestra y decirle a las personas siempre que esas preguntas son preguntas muestra. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque de ahí nosotros vamos a considerar que la persona está entendiendo y comprendiendo lo que debe de hacer. ¿Ok? Luego, dice, cuando todos hayan terminado, no haya ninguna duda, pasamos al instrumento. Y es a partir de ahí donde decimos, tendremos 12 minutos para contestar el mayor número posible de preguntas. Ojo, probablemente no puedan contestar todas. Trabajen con mucho cuidado, pero tampoco se demoren demasiado en algún problema. Deben detenerse exactamente en 12 minutos. ¿Tienen alguna duda? Si no es así, adelante, pueden comenzar. Pasan la hoja o pasan a la hoja de preguntas o de resultados, perdón, de ítems, y entonces, pum, cuentas los 12 minutos, ¿ok? Algunos examinadores prefieren leerles las indicaciones, sobre todo cuando es un número considerablemente grande. ¿Cuándo no vas a considerar el tiempo? 1. Cuando veas a alguno de tus postulantes muy nervioso, cuando tenga alguna incapacidad o discapacidad, y eso, si esa discapacidad le puede llegar a generar algún tipo de problema para contestarlo, ojo, físicamente hablando, o si el lugar es inapropiado, como por ejemplo que estés al lado de un cuarto de máquinas, que esté pasando constantemente gente, que haya ruidos externos que no favorezcan la concentración, entonces no se considera el tiempo, ¿sale? Ahora, de acuerdo al número de respuestas que se va a dar, ojo con esto, por favor, aquí viene otra cosa bien interesante.
¿Te acuerdas que en la presentación te dije que tenía que considerarse la edad? Fíjate, los puntos indicados en cada categoría deben sumarse a la calificación obtenida en el examen. Si el sujeto tiene una edad entre 15 y 29 años, no se le va a sumar ningún punto. ¿Sí entendemos eso? Ojo, Si tiene de 30 y 39, se le da 1. Si ya tiene 40 a 49, 2, 50 a 54, 3, 55 a 59, 4, 60 o más, 5 puntos. Esta es la corrección que hace el instrumento y este, te digo, es algo fabuloso para poder calcular cuál es el nivel de relación que tiene ese instrumento con los datos, ¿vale? Un ejemplo, si este postulante de 40 años obtuvo una calificación de 24 puntos, ahora va a tener una calificación de 26. ¿Por qué? Porque a ser una persona de 40 años le vamos a sumar 2 puntos a su puntuación final. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta allí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Estos puntos que se suman no depende de las tablas de baremos que nos dan al principio. En realidad no. Esta es la primera tabla con la que nosotros vamos a considerar. De entrada, en esta parte del instrumento en donde se colocan los datos, nosotros ya vamos a saber que la persona en su hoja de respuestas, al colocarnos su años de edad con meses, sabemos cuál es el nivel de puntaje que se le tendrá que colocar. Por ejemplo, todos ustedes aquí que no tienen más de 29 años, no hay nadie aquí, salvo su servidor, con más de 29 años, todos ustedes, si lo contestaran, se quedarían en ceros. O sea, no tendrían ningún punto extra. Su servidor, por ejemplo, que está entre los 29 y los 39, porque es la edad que tengo, 39 años, me quedaría solamente con un punto. Si yo saco 23 en mi escala normal, ¿cuántos acabaría sacando si tengo 39 años? Un punto más. Listo. Ojo, pero también es cierto, los puntajes se van a calificar en función a mi tabla de baremos. ¿Cuáles son esos baremos? Como ya vimos, el que tengas, por ejemplo, ustedes ya estarían acá, ¿no? Como profesionistas. ¿Por qué? Porque ya están más allá del primero de profesional. Entonces buscas profesionistas pasantes. Ok, ustedes están en quinto. No, están en cuarto. Ok, pudiera ser. Ya llevan más de 2 años o están cumpliendo los 2 años. Y entonces su baremación ya no estaría acá. Pero ojo, insisto, esto es ya cuando estamos hablando de otro tipo de situaciones. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Buena pregunta, Ale. Excelente. No, profesor, de mi parte no. Muy bien. Bueno, pues dejemos una tarea. Ahora sí, ya que conocemos la importancia y sobre todo la utilidad que puede llegar a presentar este instrumento que, insisto, muchos colegas lo han relegado, lo han dejado de utilizar. Es más, tú pregúntales a algunos profesionales de la psicología que conozcan de pruebas y te van a decir que el Wonderlic pues ni siquiera es confiable, no está tan chido, no es muy bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad es una prueba que, conociéndola y sobre todo metiéndote al análisis de los resultados en comparación o en contraste con otras pruebas en tu batería, puede ser de una maravillosa utilidad. ¿De acuerdo? Ok, voy a pedirles de favor. Pueden hacer lo siguiente. Pueden aplicar el instrumento. ¿Qué les sugiero? Tomen el PDF que ya tienen, cópienlo, péguenlo a un Word y envíenle esa hoja, si es que lo van a hacer en línea, o preséntensela en su computadora a una persona allí en su casa para que no tengan ningún riesgo de contagio, y apliquen el instrumento siguiendo